Una joven de 17 años salió una mañana hacia la escuela, pero nunca llegó. La policía se hizo cargo rápidamente del caso y, en poco tiempo, descubrió una serie de pistas inesperadas y pruebas sorprendentes. Finalmente, estos descubrimientos desvelaron el misterio y el caso quedó resuelto. Sin embargo, la sorprendente conclusión dejó a todo el país con la boca abierta. Ellie Gould nació el 6 de febrero de 2012 en la pequeña localidad británica de Calne. Creció en el seno de una familia numerosa y muy unida, que incluía a sus padres, su hermano mayor y un amplio círculo de parientes cercanos muy unidos. Desde pequeña, Ellie sintió pasión por los animales, especialmente los caballos. Sus padres la llevaban con frecuencia a una granja local y, en un momento dado, decidieron comprarle un pony. Pronto empezó a montar y a competir, obteniendo buenos resultados en varios concursos. En el futuro, soñaba con estudiar psicología en la universidad y luego unirse a la policía montada. A principios de 2019, Ellie, de 17 años, estaba terminando sus últimos años de escuela. Tenía muchos amigos, ya que era simpática y hacía todo lo posible por evitar los conflictos. A principios de ese año, un compañero de clase la había invitado a salir, y hacía poco que habían empezado a salir. La mañana del 3 de mayo, Ellie se levantó temprano, preparándose para ir al colegio. No tenía clase hasta el mediodía, así que pensaba ir solo unas horas. Quedó con una amiga para que la recogiera más tarde. Se despidió de sus padres cuando se fueron a trabajar y esperó. Unas horas más tarde, Ellie envió un mensaje a su amiga diciéndole que había decidido saltarse las clases y quedarse en casa, y que no viniera. Pensando que Ellie solo quería evitar ir a un par de clases, su amiga siguió sin ella. Hacia las 3 de la tarde, el padre de Ellie volvió del trabajo. Cuando entró en la cocina, se encontró con una imagen desgarradora. Ellie yacía boca abajo en el suelo, rodeada de un gran charco de sangre. Sorprendido, lo primero que pensó fue que podría haberse caído y golpeado la cabeza, pero entonces se fijó en los rastros de sangre que había por la cocina. Vio un cuchillo en su cuello, con las manos agarradas alrededor del mango. El padre llamó inmediatamente a los servicios de emergencia e intentó administrarle los primeros auxilios, siguiendo las instrucciones del operador. Sin embargo, la niña no dio señales de vida y el padre se dio cuenta de que ya había fallecido. Cuando llegaron los paramédicos, solo pudieron confirmar su muerte, determinando que llevaba fallecida al menos 4 horas. También observaron numerosas puñaladas en su cuerpo, principalmente alrededor del cuello. Los padres de Ellie no podían creer lo que estaba ocurriendo. Cuando la policía les informó de que su hija había sido asesinada, el padre de Ellie se negó inicialmente a aceptarlo, permaneciendo en estado de shock y aferrándose a la creencia de que había sido un trágico accidente. Una vez que el cuerpo fue entregado a los médicos forenses, aparecieron más detalles. Además de las 13 puñaladas en el cuello, había signos de estrangulamiento. Los investigadores concluyeron que el agresor había intentado inicialmente estrangular a Ellie, pero, al no poder llevar a cabo el acto como pretendía, recurrió al uso de un cuchillo. También encontraron numerosas heridas defensivas, que indicaban que Ellie había intentado luchar contra su agresor. Mientras los equipos forenses examinaban la escena del crimen, los detectives iniciaron su investigación. Llevaron a los padres de Ellie a comisaría, preguntándoles si alguien podría haber tenido algún motivo para hacer daño a su hija. Tras una pausa, ambos padres pensaron en el mismo nombre, Thomas, el novio de Ellie. Su madre contó a los investigadores que Ellie había empezado a salir con Thomas hacía solo unos meses, y que al principio le había encantado. Nunca había salido con nadie, y Thomas parecía un chico estupendo. Era un estudiante excelente, activo en los deportes, y estaba en el equipo de atletismo del colegio. Pero las cosas no tardaron en cambiar. Thomas empezó a exigir cada vez más tiempo de Ellie, insistiendo cada día más. Ellie, por su parte, estaba muy ocupada preparando los exámenes finales y cuidando de sus ponis, lo que requería mucha atención. Con el tiempo, el comportamiento de Thomas empeoró. Se enfurruñaba, la acusaba de no querer pasar tiempo con él e intentaba controlarla cada vez más. La llamaba y le enviaba mensajes de texto sin parar durante todo el día, y se enfadaba cuando ella no podía responderle inmediatamente cada vez. Al principio, sus padres pensaron que Thomas no era el adecuado para Ellie. Cuando la visitaba, apenas hablaba, lo que les resultaba extraño. Ellie era extrovertida por naturaleza, y dudaban que esta relación durara mucho. Tenían razón. A los pocos meses de salir, Ellie empezó a pensar en romper. El comportamiento de Thomas se había vuelto cada vez más incómodo.
y ella quería centrarse en sus exámenes y en preparar las solicitudes para la universidad. Finalmente, se decidió a terminar y se lo dijo a Thomas el 2 de mayo, justo un día antes de su muerte. La policía habló con los amigos de Ellie, que añadieron detalles sobre la ruptura. Ellie contó que Thomas no se tomó bien la noticia. Intentó convencerla de que siguieran juntos, la llamaba constantemente y le pedía que se vieran, pero Ellie se negaba. Sus amigos comunes también notaron cómo Thomas parecía haber cambiado después de la ruptura. Ese mismo día, publicó un post en internet en el que expresaba lo duros que habían sido para él los últimos días. Además de la ruptura, a su padre le habían diagnosticado cáncer y su tía había fallecido. En el post mencionaba que estaba luchando por superarlo todo y que pensaba pedir ayuda al orientador del colegio. Tras leerlo, los amigos de Thomas se pusieron en contacto con él para ofrecerle apoyo. Se dieron cuenta de que parecía realmente abatido y deprimido. Sin embargo, cuando la policía les preguntó si creían que Thomas podía hacer daño a Ellie, sus amigos lo negaron, diciendo que no podían creer que fuera capaz de tal violencia. Tras recabar esta información, los investigadores decidieron hablar con él. Pero antes, examinaron el teléfono de Ellie y descubrieron que Thomas le había enviado un mensaje esa misma mañana, pidiéndole quedar. Cuando los agentes visitaron el domicilio de Thomas, le preguntaron dónde había estado esa mañana. Thomas explicó que su madre le había dejado en el colegio, pero que estaba demasiado afectado por la ruptura y otros problemas para asistir a clase, así que decidió faltar. En lugar de eso, esperó a que su madre se fuera, caminó hasta una parada de autobús y tomó el autobús de vuelta a casa. Por el camino, envió un mensaje a un profesor diciéndole que no iría a clase. Tras regresar a casa, afirmó que se había quedado en casa, descansando durante el resto del día. Durante la conversación, le preguntó si todo iba bien con Ellie, momento en el que la policía le informó de su muerte. Los detectives fueron entonces a hablar con su madre, y aquí se encontraron con un giro inesperado. Ella confirmó haber dejado a su hijo en el colegio, pero dijo que cuando volvió a casa poco después, Thomas no estaba allí. La policía decidió interrogar de nuevo a Thomas. Admitió que no quería que su madre supiera que se había saltado un día entero de clase, así que se había escondido en el armario, esperando a que ella se fuera a trabajar. A lo largo de este intercambio, los detectives observaron arañazos recientes en su cara. Cuando le preguntaron por ellos, Thomas dijo que se había arañado a sí mismo, pero los investigadores se mostraron escépticos. Dado que el informe del forense indicaba que Eli había intentado luchar contra su agresor, estas lesiones podrían haberse producido durante la lucha. Los agentes también hablaron con los vecinos de Ellie, y uno de ellos hizo una observación interesante. Esa mañana había visto a un hombre que se acercaba a la casa de Ellie, aunque estaba demasiado lejos para verle la cara o algún rasgo distintivo. Sin embargo, describió la ropa del hombre. La policía decidió verificar la coartada de Thomas comprobando los datos de localización de su teléfono inteligente. Confirmaron que, en efecto, había regresado a casa después de salir inicialmente para el colegio, pero pronto encontraron discrepancias significativas con su historia. A las 10:50 horas, el teléfono de Thomas se desconectó de la red Wi-Fi de su casa, y la señal indicaba movimiento hacia la casa de Ellie. 3 minutos más tarde, su teléfono fue detectado en su vecindario, y permaneció allí durante casi una hora. A las 11:51 horas, su teléfono empezó a moverse de nuevo hacia su casa, y se volvió a conectar a su Wi-Fi en cuestión de minutos. La policía se dio cuenta de que no podía haber recorrido esa distancia a pie en solo 3 minutos, ya que vivía en un pueblo vecino a varios kilómetros de distancia. Entonces revisaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia situadas a lo largo de la ruta, y vieron un Ford Focus plateado que pertenecía a sus padres. Los movimientos del coche coincidían con los datos de localización del teléfono, lo que llevó a los investigadores a concluir que Thomas era probablemente el conductor. Además, las cámaras captaron cómo este vehículo salía de casa de Thomas y regresaba solo 18 minutos después. Los investigadores no pudieron encontrar ni una sola cámara que les ayudara a saber exactamente a dónde fue. Solo consiguieron acotar la zona general en la que Thomas podría haber estado, por lo que los agentes se dirigieron allí a buscar. Basándose en el breve tiempo que pareció pasar allí, la policía sospechó que podría haberse deshecho de alguna prueba. Esta corazonada no tardó en confirmarse. Tras registrar la zona boscosa, los agentes descubrieron una bolsa de basura que contenía trapos manchados de sangre y un delantal. Esto bastó para iniciar el registro del domicilio de Thomas. Cuando le preguntaron por la ropa que se había puesto esa mañana, afirmó que estaba en la lavadora.
los agentes se incautaron de ellas para analizarlas. Los especialistas no tardaron en encontrar restos de sangre en casi toda su ropa. Aunque Thomas había intentado lavar las manchas, los forenses consiguieron extraer una muestra de ADN de lo que quedaba de la sangre. El análisis confirmó que coincidía con la sangre de Ellie, al igual que las manchas de los trapos encontrados en el bosque. Además, la ropa de Thomas encajaba con la descripción facilitada por la vecina de Ellie, que había visto a un hombre cerca de su casa esa mañana. Junto con otras pruebas, empezó a surgir una imagen más clara de los hechos. Según los investigadores, parecía que Thomas había planeado el crimen con antelación. Después de que su madre le dejara en el colegio, regresó inmediatamente a casa en autobús, se escondió en un armario y esperó a que ella se marchara. Luego cogió el coche familiar y condujo hasta la casa de Ellie. Probablemente ella le dejó entrar, quizá creyendo que solo quería hablar, y los dos acabaron en la cocina. Según los expertos médicos, Thomas intentó primero estrangular a su víctima, sufriendo múltiples arañazos en el forcejeo. Sin embargo, cuando no pudo matarla de este modo, cogió un cuchillo de cocina y le asestó 13 puñaladas. Durante la hora siguiente, intentó limpiar la escena del crimen, como demuestran los trapos manchados de sangre y las manchas que había por toda la cocina. Colocó estos trapos en una bolsa de basura e intentó lavar sus zapatillas en el fregadero, donde más tarde se encontraron restos de sangre. A continuación, Thomas limpió el cuchillo con un delantal de cocina, probablemente tratando de eliminar sus huellas dactilares antes de tirar el delantal a la bolsa. Después, colocó el cuchillo en la mano de Ellie y lo acercó a su cuello, aparentemente con la esperanza de montar la escena para que la policía pudiera creer que ella se había hecho daño a sí misma, desviando las sospechas sobre él. Un descubrimiento inusual fue un mensaje que recibió la amiga de Ellie, en el que ésta supuestamente decía que iba a faltar a clase y pedía que no la recogieran. Los investigadores llegaron a la conclusión de que este mensaje fue enviado después de su muerte, probablemente por el propio Thomas. Al parecer, utilizó su iPhone, desbloqueándolo con su huella dactilar, para enviar el mensaje, pero las acciones de Thomas no terminaron ahí. Después de meter la ropa en la lavadora y tirar la bolsa de pruebas al bosque, se encontró con un vecino y le pidió que le llevara al colegio. Allí asistió a las clases que le quedaban, charló con sus amigos y visitó a la enfermera del colegio, a la que contó que había tenido problemas emocionales en los últimos días. Preocupada, la enfermera se puso en contacto con su madre, que fue a llevarle a casa. Más tarde, ese mismo día, publicó un post en las redes sociales en el que mencionaba su reciente ruptura con Ellie y aludía a otros problemas personales. En ese momento aún no se había descubierto el cadáver de Ellie, y la policía creía que Thomas podía estar intentando establecer una coartada. Reunir toda esta información llevó a los investigadores solo unas horas, y esa misma tarde el joven de 17 años fue detenido como sospechoso de asesinato. Aunque Thomas negó inicialmente cualquier implicación, el caso fue rápidamente a juicio. En la primera vista, celebrada el 29 de agosto, 4 meses después del asesinato, Thomas cambió inesperadamente de versión. Se presentó ante el juez y admitió haber matado a Ellie, pero con un giro. Afirmó que esa mañana había ido a su casa a estudiar para los exámenes. Según Thomas, durante la sesión de estudio se produjo una discusión, tras la cual afirmó no recordar casi nada. Solo mencionó vagos recuerdos de haber intentado estrangularla, mientras insistía en que todo lo que había sucedido después se había borrado completamente de su memoria. La acusación, sin embargo, descartó esta historia, señalando varias incoherencias. En primer lugar, Ellie había dejado claro a sus amigos y familiares que no quería volver a tener contacto con Thomas, por lo que su afirmación de que habían estudiado juntos era muy cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta que un amigo de Ellie tenía previsto recogerla en breve. En segundo lugar, su supuesto lapsus de memoria no concordaba con el gran esfuerzo que hizo para limpiar la escena del crimen, intentar escenificar la muerte de Ellie como autoinfligida y elaborar cuidadosamente una coartada volviendo a la escuela y actuando con normalidad. Incluso había enviado un mensaje desde el teléfono de Ellie para cubrir sus huellas. Dados estos factores, el tribunal se puso del lado de la acusación y, en noviembre de 2019, Thomas fue declarado culpable de asesinato. Antes de su sentencia, Thomas hizo una declaración final, disculpándose con la familia de Ellie y expresando arrepentimiento por sus acciones. Sin embargo, surgió un problema relacionado con su edad en el momento del crimen. Como solo tenía 17 años, esto influyó en su sentencia.
El juez lo condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 12 años, añadiendo 5 años más por la brutalidad del crimen. Esto significa que Thomas podría salir en libertad a los 34 años. La sentencia provocó la indignación no solo de la familia de Ellie, sino también de muchos ciudadanos. La gente no podía entender cómo alguien que había cometido un asesinato premeditado podía recibir una condena tan corta, aunque nadie pudo influir en la decisión del tribunal. El padre de Ellie manifestó que el veredicto ponía en peligro la seguridad de otras mujeres, que podrían convertirse en víctimas si Thomas quedaba en libertad. Cree que Thomas es un psicópata, que representa un peligro para la sociedad, y que no debería ser puesto en libertad hasta que haya cumplido la totalidad de su condena. Esta percepción de injusticia llevó a los padres de Ellie a dedicar los años siguientes a defender cambios en la legislación. En 2021 consiguieron una importante victoria. Las autoridades aprobaron la ley de Ellie, que permitía a los tribunales condenar a delincuentes juveniles a penas de hasta 27 años en determinados casos, con penas más duras para delitos graves. Lamentablemente, el caso de Thomas se había enjuiciado con arreglo a las antiguas leyes, por lo que no se enfrentaría a las penas más estrictas. La única concesión que consiguieron los padres de la víctima fue la obligación de someter a Thomas a terapia intensiva tras su puesta en libertad, con la esperanza de reducir el riesgo de que volviera a delinquir. Desde entonces, los padres de Ellie celebran periódicamente actos en su memoria, invitando a los niños a montar a caballo, una forma de mantener vivo su espíritu. Según su madre, estas reuniones proporcionan un pequeño consuelo y ayudan a aliviar el dolor de la pérdida, ya que montar a caballo era la gran pasión de Ellie. No dudes en compartir tu opinión sobre esta historia en los comentarios, y no olvides darle a me gusta si te ha parecido significativa.